Se renueva. Domingos, de 21 a 23. Solo quedamos tres. Un programa de interés general que analiza los temas de actualidad con información, entrevistas en vivo, música y humor. Solo quedamos tres. Los domingos, de 21 a 23. La programación de Radiarte se renueva. Lunes. Tiempos de fe y luz. Todos los lunes, cada 15 días, de 20 a 21 horas. Un espacio para interactuar a través de la energía y la evidencia. Tarot con el público. Cadena de oración. Hablamos temas generales y diversos de religión, además de sugerir ciertos tipos de ayuda, emocional y espiritual. Tiempos de fe y luz. Cada 15 días. Los lunes, por Radiarte. La programación de Radiarte se renueva. Los lunes, cada 15 días. No te sientas solo. Un programa para hablar e interactuar con los oyentes sobre salud mental, patologías, discapacidades. Un programa de autoayuda y sugerencia para enfrentar el diario vivir. No te sientas solo. Los lunes, cada 15 días, de 20 a 21 horas. Comunicate, radiarte.com. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Radiarte. ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros. Tenemos una propuesta para ti. 095 11 75 49. 095 11 75 49. Ahora en Radiarte, todos los viernes, en su horario habitual de 20 a 22 horas, Momo Crónicas. Todo sobre Murga Joven, Carnaval de las Promesas y Carnaval Mayor. Como hace 10 años, un programa único. Momo Crónicas. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Momo Crónicas. La programación de Radiarte se renueva. Sábados, de punta y para arriba. De 13 a 15, un programa de actualidad deportiva, sobre todo básquetbol y fútbol. Mucho debate y mucha opinión. Análisis del campeonato uruguayo y copas internacionales. Selección nacional, información de fútbol femenino. De punta y para arriba. Los sábados de 13 a 15. La programación de Radiarte se renueva. Todos los sábados, a partir de las 20 horas. El show debe continuar con toda la información, columnas de salud integral, mujeres de negro y mucho más. El show debe continuar. Sábados, 20 horas, por Radiarte. La programación de Radiarte se renueva. Domingos, de 21 a 23. Solo quedamos tres. Un programa de interés general que analiza los temas de actualidad con información, entrevistas en vivo, música y humor. Solo quedamos tres. Los domingos, de 21 a 23. La programación de Radiarte se renueva. Lunes. Tiempos de fe y luz. Todos los lunes, cada 15 días, de 20 a 21 horas. Un espacio para interactuar a través de la energía y la evidencia. Tarot con el público. Cadena de oración. Hablamos temas generales y diversos de religión, además de sugerir ciertos tipos de ayuda, emocional y espiritual. Tiempos de fe y luz. Cada 15 días. Los lunes, por Radiarte. La programación de Radiarte se renueva. Los lunes, cada 15 días. No te sientas solo. Un programa para hablar e interactuar con los oyentes sobre salud mental, patologías, discapacidades. Un programa de autoayuda y sugerencia para enfrentar el diario vivir. No te sientas solo. Los lunes, cada 15 días, de 20 a 21 horas. Comunicate, radiarte.com. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Radiarte.
¿Querés formar parte de Radiarte? ¿Querés tener tu propio programa? Contactate con nosotros. Tenemos una propuesta para ti. 095 11 75 49. 095 11 75 49. Ahora en Radiarte, todos los viernes, en su horario habitual de 20 a 22 horas, Momo Crónicas. Todo sobre Murga Joven, Carnaval de las Promesas y Carnaval Mayor. Como hace 10 años, un programa único. Momo Crónicas. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Momo Crónicas. Nacional. Buenas tardes, arrancamos con un nuevo programa de Nacional, Tu Nombre es Gloria. Nos reencontramos después de algunas semanas que no pudimos salir al aire, pero bueno, estamos de vuelta. El saludo grande a todos los que están del otro lado y bueno, a los invitados también del día de hoy, como siempre Germán, Claudio, Gustavo, y también tenemos la gran invitación de poder tener aquí en el estudio al doctor Hernán Navascués, una persona muy importante en la historia del club, y bueno, es un gusto que estés acá visitándonos. Doctor Navascués, las antiguas civilizaciones, aquellas que marcaron un jalón en el inicio del mundo, los días especiales solían poner como recordatorio para la eternidad una piedra blanca en el medio de donde se llevaban adelante las relaciones sociales. Hoy para este grupo, para este programa, es un día de piedra blanca. El que esté usted acá con nosotros, han venido mucha gente a este programa, que han sido un pedazo grande de Nacional. Usted es Nacional. Bienvenido y gracias por el honor que hoy nos otorga su presencia. Bueno, muchas gracias. Debo confesar que lo que usted acaba de decir me abruma. Es la pura verdad, doctor. Bueno, le agradezco profundamente, pero le agradecido soy yo. Sinceramente creo que el concepto es exagerado. Pero la buena intención se agradece y eso me obliga aún más, cada vez que recibo una expresión de esa naturaleza, a mi compromiso con Nacional. Porque en definitiva, Nacional es toda la gente que lo siente y que son los que mantienen viva esa llama intensa que provoca el club. Le debemos muchísimo, y si nos ponemos a contar, cosas que igual usted se merece, todas las cosas que usted ha hecho por Nacional conspira con el horario que tenemos en el programa. Sinceramente, en un programa que queremos enfocar a varios temas que usted domina ampliamente. Hoy se conmemora un aniversario de la fundación del CURC. Hay un equipo que en lo personal entiendo que de manera caprichosa pretende o se autopercibe, por dar una nomenclatura actual, el CURC. ¿Es correcta esa visión de que el actual Club Atlético Peñarol es el CURC? Bueno, en primer lugar, inclusive por respeto a los propios partidarios de Peñarol, porque vivimos en una sociedad que debemos aprender a respetarnos, voy a hacer unas apreciaciones que pretendo que sean desapasionadas. Esto es un tema que no debemos enfervorizarnos y verlo desde el punto de vista exclusivo de una pasión partidaria. Hay que ser reflexivo en algunos de estos temas. Yo creo que Peñarol ha defendido mal su postura para sostener que es el CUR. Y el gran error es pretender que jurídicamente es el CUR, que ahí donde está débil. Porque si Peñarol hubiera sostenido una tesis sociológica
de que un club se funda, tiene una tradición, y por más que en determinados momentos quienes son los socios que tenían la capacidad de decidir el destino del club adoptan una decisión, los continuadores, los que se apegaron a esa idea, continuaron con ella, podría ser una tesis de carácter sociológico, en lo cual podrían exponer mejor que la forma en que lo han hecho su defensa de la continuidad de las dos instituciones. Aquí hay un ejemplo que yo quiero poner. El proceso de Peñarol es muy parecido al que ocurrió en Argentina con Rosario Central. Clubes formados a través de empresas del ferrocarril en su origen. Pero el CUR, a través de los socios que estaban la capacidad de votar, no aprobaron la reforma propuesta por los socios criollos. Mientras que en Rosario Central la reforma fue aprobada. Y ahí hay una diferencia fundamental. Y yo pregunto, ¿cómo ante una circunstancia que es igual, donde hay un ordenamiento jurídico originario que son los estatutos de Rosario Central en un lado y del CUR en el otro, se produce una asamblea en la cual uno para obtener la continuidad proponen una reforma que es aprobada y en el otro club esa reforma es rechazada? El resultado en definitiva puede ser el mismo de la continuidad. Creo que el ejemplo con Rosario Central demuestra que ahí hay un quiebre institucional. Eso no quita que los partidarios uruguayos, orientales, criollos del CUR insistieran en querer continuar con el club y a cuyo efecto utilizaron una serie de mecanismos pretendidamente jurídicos, pero que en definitiva no los eran, a los efectos de querer evidenciar su continuidad jurídica. Acá el elemento probatorio más claro sobre este tema está en los propios estatutos de Peñarol. Porque, producido el problema, hay una figura clave en Peñarol. Yo diría que dos figuras clave en Peñarol, y eso es lo que yo quiero resaltar fundamentalmente. Y quiero llamar incluso a reflexión, me animaría a llamar a reflexión a los propios partidarios de Peñarol. A los efectos de que Peñarol pudiera establecer esa continuidad, hay dos figuras fundamentales. Una se llama Percy Sheffield, que era el presidente, el gerente de los ferrocarriles del Estado, y el otro se llama Félix Poleri, que fue el que hizo los primeros estatutos de Peñarol. Sin embargo, estas dos personas, que fueron los que dieron la continuidad o le permite sostener la continuidad, que buscaron el mecanismo para así hacerlo, no dudo de sus buenas intenciones que lo sentirían, estas dos personas son ignoradas por completamente en la historia de nuestra tradicional rival, y el estadio del club lleva el nombre de Henderson, que ni siquiera jugaba al cricket, jugaba al polo, y no le interesaba el fútbol. Pero ese afán de decir somos los mismos, en donde seguramente la ofensiva nacional ha incidido, lo lleva para que dar una continuidad que no solamente es jurídica, que debe mostrar que es de todo punto de vista, le pone el nombre a personas que verdaderamente no se entiendan. El episodio es que cuando fracasa la posibilidad de la reforma, porque no votan la misma, y entre ellos quien no vota la reforma es John Harley, que en aquel momento, que fue una figura central de Peñarol, se significó también que tuvo importancia en el fútbol uruguayo, por el estilo del pase corto, el estilo escocés, que dice que fue creador, así como los Céspedes tienen un inicio en el nacimiento del fútbol criollo, en otra modalidad del fútbol lo tuvo John Harley. John Harley tampoco votó la reforma. Algunos dicen, no, lo que pasa es que tenía temor de que lo echaran del ferrocarril. Pero lo que pasa es que ahí había un conflicto entre la empresa del ferrocarril y los partidarios del club, porque cuando se producían los partidos había desórdenes y había roturas inclusive. Y por eso
el ferrocarril decide finalizar con el club de fútbol. Continuar, sí, sus actividades deportivas, pero terminar con el club de fútbol. Eso determinó esa reacción de los criollos de querer seguir con el club, los intentos de la reforma que no son aprobadas. Pero aquí es donde el gerente del ferrocarril hace un doble juego. Percy Sheffield, ¿qué es lo que hace Sheffield? Sheffield le envía una nota a la Asociación Uruguaya de Fútbol donde dice que las relaciones con la institución seguirán con una asamblea de asociados realizada el 13 de diciembre de 1913 en la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde participaron socios criollos del club, incluso otros que no eran. Ya al origen no eran socios del club, ya no tenemos una asamblea legitimada por el club. Pero sucede que Sheffield dice a la Asociación Uruguaya de Fútbol, las relaciones continúan con esta comisión directiva. Y por otro lado, Sheffield le comunica a la empresa Ferrocarril que el elemento criollo ha formado un nuevo club, Clarísimo. Y constituido su domicilio fuera de esta localidad. Es decir, Sheffield hizo ese doble juego, quedó bien con las dos partes, pero esa figura, que desde el punto de vista de Peñarol es clave para comprender el problema, Peñarol la ignora. Claro. Por otro lado, entra a jugar Félix Poleri, que hace los nuevos estatutos. Entonces, ¿qué sucede? En el artículo primero de esos estatutos, Félix Poleri dice, pone, en la ciudad de Montevideo funciona como asociación civil el Club Atlético Peñarol. Desde el 28 de septiembre, del 28 de septiembre de 1891 hasta el 13 de diciembre de 1913 se denominaba Club Atlético Peñarol. Es decir, ahí le quiere dar en el expediente, está en el expediente la personalidad jurídica. Claro, le quiere dar, ahí le da la continuidad. Y atención, yo no dudo de que Poleri lo sintiera así, pero el tema no es cómo se siente, cómo se hace. Claro. El tema es cómo se analiza la raíz de los hechos. Entonces ahí pretende dar una continuidad. Pero aquí hay algo muy importante. Y lo que yo digo, porque todos analizamos con escrito de acá, ¿no? Yo me baso en el propio expediente de personalidad jurídica Peñarol. Cuando se presentan esos estatutos, el oficial Barsi, lo digo de memoria, expresa en una constancia que deja, no se acompañan los estatutos del CUR. Obsérvese, el oficial dice, no se acompañan. Él vio el tema. El oficial Barsi lo vio el tema. Y muchos años después, en el año 57, 58, Peñarol intenta hacer una reforma estatutaria y en esa reforma estatutaria vuelven a incluir esa frase, con una diferencia que ya lo hicieron en una reforma del 39. Habían puesto, se llamó CUR Peñarol, decía el primero, pero la segunda dijeron, le quitaron la expresión, variaron la expresión. Ya tenemos un elemento que está en el estatuto. En un estatuto cuyo artículo primero le quita una palabra después para hacer dar la sensación de mayor continuidad. Y cuando en el 58 se va a producir esa segunda reforma, el doctor Héctor Clavijo del Ministerio entonces de Instrucción Pública y Previsión Social, lo que hoy sería el Ministerio de Cultura, hace un informe sobre los estatutos y dice, el artículo primero, en referencia a la continuidad del CUR y Peñarol como una misma institución, no puede interpretarse como un reconocimiento oficial de que son la misma institución, aspecto sobre lo cual es notorio que existe una polémica sustantiva. Hace esa observación y
hace observación y Peñarol, bueno, si hay esa observación, sobre las observaciones Peñarol se inclina. Hay 3 o 4 observaciones más, pero esa es la fundamental. Dice, sobre la primera observación, no tenemos el inconveniente en aceptar la observación de que no implica un reconocimiento oficial. Repito, esto está en el estatuto de Peñarol. El estatuto está en la personería jurídica Peñarol, en el expediente de personería jurídica consta esta tasa. Y Peñarol acepta la observación. Si jurídicamente tenían los elementos, tenían que haberlos presentado. No lo presentan. Y esto es una de las razones fundamentales por los cuales, desde el punto de vista jurídico, Nacional tiene un arma muy importante para evidenciar que jurídicamente no es la misma institución. Que desde el punto de vista sociológico, sentimental, se pueda sostener, emocional, que son los continuadores, emocional, lo comprendemos, lo aceptamos. Sociogeográfico. Y si quieren festejarlo, bueno, que lo festejen. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, vuelvo a insistir, la prueba fundamental está en el expediente de la personería jurídica Peñarol. Doctor Navascués, ¿en algún momento se le ha pedido al Ministerio de Educación y Cultura una definición sobre este tema? No, y tampoco es conveniente pedirla, porque depende de quién lo toque. Si el funcionario es de Peñarol, lo va a ver desde el punto de vista Peñarol, y si es de Nacional, lo va a ver desde el punto de vista nacional. Expedirse estos elementos emocionales no se van a expedir, y además, aunque alguien se Usted no sería partidario de eso, de pedir una No, definición al Ministerio de Educación y Cultura. No, eso no lo va a dilucidar, es una polémica que va a seguir y va a existir, pero vamos a entendernos. ¿Cuándo nació la República Oriental del Uruguay? Bueno, ¿Cuándo nacimos sí, como sí. en Estado? Hay 2 o 3 teorías distintas, ¿no? Que el 25, algunos el 28, otros 1930. Es decir, y lo curioso es que una personalidad muy importante en el país que sostiene una tesis desde el punto de vista de la República Oriental del Uruguay, desde el punto de vista de su partidarismo por Peñarol, estaría en contradicción con lo que sostiene la República Oriental del Uruguay. Pero dejémoslo ahí, sí. Son circunstancias que se dan, porque yo no descarto que aún mismo, yo mismo que comencé diciendo que hay que ser desapasionado para juzgar esto, la pasión en algún momento también impere y lo vea con un elemento pasional. Ahora bien, durante muchos años hubo un acuerdo entre Nacional y Peñarol sobre este tema y no hubo una mayor polémica. Porque hubo un acuerdo ante un planteamiento que en su momento hizo Rodolfo Bermúdez, pero en aquella época las relaciones eran muy distintas, no son tan enfrentadas como era ahora, y el tema quedó stand-by. Lo que pasa es que en 1932, cuando Wander disputaba el campeonato, iba primero el campeonato, y le llevaba 2 puntos a Nacional, y faltaban 2 fechas, Peñarol comunicó que en razón de los intensos calores no iba a disputar las últimas 2 fechas, no juega el partido con Wander. O hubiera sido sancionado, porque aquella era otra época. Y al no presentar, le facilitó a Wander. Ganó Wander por walkover. Eso provocó reacción en la gente de Nacional y ahí es cuando se empieza a desatar la polémica. Hasta tal grado que Mantrana Garín, que fue presidente de Peñarol, promueve una reforma en el año 39 donde hace ese cambio, la cláusula primera que hice referencia hoy. La Asociación Uruguaya de Fútbol sí ha confirmado que Nacional es el equipo más viejo de la asociación y lo refrendó en una plaqueta en la sede nacional. Bueno, en esa plaqueta no nos olvidemos que el fútbol estaba dividido. ¿En esa plaqueta? Claro, cuando entrega la plaqueta ya no estaba en la asociación, entonces no había discusión sobre esa polémica. La plaqueta tiene su importancia.
tiene igual Peñarol importancia, no porque estaba fue en la la asociación. Pero desde el punto de vista estricto de lo que ha sido la Asociación Uruguaya de Fútbol, como Peñarol estuvo escindido, aún independientemente de la conciliación de la fecha de fundación, Nacional sería el decano porque es el club que tiene más continuidad en la asociación, Sí. a pesar de que no le permitieron actuar en el primer año. Habla de la escisión que hubo en los años 20. ¿Cómo? Usted habla de la escisión que hubo En el- que no, ellos no fueron a Colombia, por ejemplo. Claro. Claudio, acércate al micrófono. Y que- No sé si quieren hacer una ronda de preguntas para poder pasar a otros temas. No, yo quería acotar algo que al aprovechar la presencia Adelante, Añón. del doctor Navascué, que es un erudito en todos estos temas y en todos los temas judiciales, por supuesto, por su profesión y por su excelente destacada actuación, de un caso que hubo que creo que no le resta importancia y nadie lo recuerda y nadie lo dice. Yo quiero que usted me diga a ver si lo recuerda, porque salió en los medios de prensa, los informativos centrales, cuando un jurista que ya no está entre nosotros, muy reconocido, como el doctor Enrique Tarigo, y siendo vicepresidente de la República, cuando volvemos de la dictadura y se restaura la democracia, él fue el vicepresidente de la República conjuntamente con Julio María Sanguinetti. Él invita, para terminar con el tema del decanato, invita a que alguien tome la bandera de representar a Peñarol y se presente ante la justicia con él, para terminar con el tema del decanato en la justicia. Pero él pide que se presente alguien de Peñarol si cuenta con fundamentos y con pruebas verdaderas, sino que ni pierdan el tiempo. Yo no sé si usted te lo recuerda. Esto salió en los medios, en los informativos centrales de todos los canales. Confieso de que Tarigo haya dicho eso, no lo recuerdo. Lo que sí yo le puedo decir es lo siguiente. La comisión de decanato yo la integré. En esa comisión de decanato participaron muchas personalidades, inclusive algunas personalidades vinculadas a Nacional en el ámbito público, pero que fueron a pocas reuniones. Cito algún nombre, por ejemplo, integraba la comisión de decanato Jorge Valle y también la integró Washington Beltrán. Beltrán participó en dos sesiones, pero sus ocupaciones periodísticas y Valle también, políticas, en fin, no tuvieron una participación activa. Acá hubo una participación muy activa de Miguel Restucia, de Rodríguez Ituño, un gran delegado que tuvo Nacional, que lamentablemente se retiró al poco tiempo de haber asumido, y fue Rodríguez Ituño quien sugirió, porque el doctor Tarigo no integraba la comisión. Bueno, pero aparte Pero hace Rodríguez esto, que es lo que Ituño llama la dice, atención. nosotros, es más, cuando esa vicepresidente comisión fue de la cuando yo fui a ver el expediente de personería jurídica de Peñarol. Yo pensé que algo importante podía haber, por eso estoy citando con tanta propiedad. Y hasta tengo fotocopia tanto del artículo, de esos artículos, como de la nota de Peñarol cuando aceptan la observación. Entonces con Rodríguez Ituño le dijimos a los demás que lo mejor era entregar los elementos a una persona independiente con conocimiento jurídico para que él lo viera ya con la visión de los elementos reunidos y no con la pasión con que se inició el tema, donde cada uno de los integrantes le damos más importancia a una cosa, a otras a otros, porque en eso cada uno cree que lo que él descubrió o hizo es el elemento trascendente. Entonces se independizó, y yo creo que fue un gran acierto, y cuando estalla el informe del doctor Clavijo y se procuró y no hubo respuesta de Peñarol, el doctor Tarigo hace referencia a eso
y dice, en el momento de la prueba, Peñarol hizo mutis por el foro. Y yo posiblemente, que he dicho que no era conveniente llevarlo a la justicia porque va a haber elementos pasionales, yo creo que si el doctor Tarigo, esa expresión del doctor Tarigo, tiene su base precisamente en esta apreciación, en este informe del doctor Clavijo. Que yo quiero resaltar además que yo quise hablar con el doctor Clavijo. Quería verificar a ver quién era y quise averiguar. Y como yo conocía personalmente a Enrique Beltrán, que fue otro hombre público destacado de la década del 50 y del 60, había estado en el Ministerio de Instrucción Pública precisamente, en el periodo posterior. Y cuando le pregunté si se acordaba, él me dijo, me acuerdo, falleció cuando yo estaba en el ministerio, es más, yo hice uso de la palabra en ese periodo. Es decir, que el doctor Clavijo falleció y por eso no pudimos obtener su versión sobre el episodio. Pero lo cierto es que eso está en el expediente. Y es uno de los elementos inclusive que a mi manera de ver me hace ver por qué muchas veces se insinuaba o se decía, porque las cosas se van deformando. Las versiones se van deformando, que hubo un dictamen de un fiscal de gobierno, estoy seguro. Jamás. No fue un dictamen de fiscal de gobierno, fue ese dictamen del doctor Clavijo, indudablemente. Claudio Darío Patrón López, por favor. No, Llévate el micrófono contigo. por si no se escuchó, cuando el doctor Navascués hablaba de que Peñarol no integraba la asociación, en mis dudas le pregunté, porque yo tenía idea de que sí se estaba refiriendo al cisma ese que se produjo cuando justamente tuvo lugar las Olimpiadas de 1924 en Colombia, ¿no? Sí. No, por supuesto, a ver, que el doctor me corrija, yo sobre el tema, el conocimiento que tengo es el siguiente. Yo, exactamente, mi concepto sobre este tema está muy vinculado con lo que está diciendo el doctor Navascués, de que Peñarol creo que equivocó el camino de pretender demostrar su ancianidad con respecto a Nacional, es decir, ser anterior, pretender demostrarlo jurídicamente. Porque tal vez hubiera tenido éxito si lo demostraba desde el punto de vista sociológico, ¿no? El conocimiento que yo tengo es el siguiente, y le pido al doctor que me corrija con sus conocimientos. El argumento que yo tengo es que, no sé si fue en 1912 o 1913, hay documentación del traspaso total del patrimonio del CURC al hospital. Yo tenía entendido que era el hospital italiano, otra vez me corrigieron que era el británico. Traspaso total del patrimonio de la persona jurídica CURC a ese hospital. Por lo tanto, una persona jurídica, si se desprende de todo su patrimonio, es una demostración de que no existe más como persona jurídica. Ese era el argumento en que yo me apoyaba, de que no se puede pretender la continuidad de alguien que había fenecido como persona jurídica. Al pasar el CURC, y existe documentación de que pasó todo su patrimonio, pasó a estar en cabeza del hospital británico, que no puede revivir a alguien estilo Lázaro de la Biblia con el nombre de aquel que murió, ¿no? Lázaro, que ya sabemos, o la hija de Jairo, está en la Biblia nada más. Peñarol, si existe como persona jurídica, tiene que existir después de ese traspaso patrimonial del CURC al hospital británico o hospital italiano, que en eso no tengo claro cuál de los dos hospitales es. Está todo en el británico. Británico, bueno. No sé, ese argumento, creo que es un argumento de peso que se puede inferir inclusive de la explicación que hizo el doctor. Pasar el micrófono al doctor. Pero no solo hubo una donación, hubo dos donaciones.
Estuvo la donación de sus bienes al hospital británico, efectivamente fue el británico, lo cual es lógico, tengamos en cuenta que tanto el ferrocarril como el hospital británico era fruto de la influencia en aquel momento del Imperio Británico en el Uruguay, que tenía muchas empresas. Pero los trofeos los donó. ¿Y a quién los donó? Al Club Peñarol. Si el CUR dona los trofeos a Peñarol, ¿alguien se dona a sí mismo? Es más, tengamos en cuenta esta cosa. Dice que cambiaron el nombre. Pues no solamente cambió el nombre, cambió la bandera. La hicieron a semejanza un poco de la bandera uruguaya, con la franja, la bandera del CUR, los colores. Es decir, son muchos los cambios como para sostener que fue un simple cambio de nombre. ¿Hay un acta de cierre jurídico del CURC? No, eso no lo sé, pero... Hay una votación que decide sacar el fútbol. El fútbol sí. No, acá hay sí, acta sobre... referido al asunto de la asamblea, sí. De que el fútbol dejaba de formar parte de su deporte, sí. Sobre todo, más que nada, del fútbol disputado a través de la liga. Porque el CUR incluso jugó al fútbol después. Hubo un partido en Rivera, también está documentado, que el CUR se presentó en Rivera. El mismo día que Peñarol jugaba en Montevideo. En Montevideo, sí. ¿Cómo se puede superar esa barrera, doctor, y decir que son el mismo equipo? No, esta es una discusión que nunca va a cesar, va a seguir siempre. Todos los procedimientos... Mire, los juicios históricos dependen de muchos elementos. No hay ningún ser humano que esté situado en un punto fijo de la Tierra como para poder observar todos los actos de los hombres. Cuando nosotros nos formamos una opinión de un episodio, un hecho que está compuesto de 10 elementos, conocemos 3. Tenemos una posición cuando conocemos 3 elementos. Si de repente conocemos 2 más, cambiamos opinión. Pero si después volvemos a conocer a un otro 3 más, podemos volver a la primera o ir a una tercera. No, conocimiento de todos los actos de todos los hombres nadie tiene. Son aspectos parciales de conocimiento y sobre eso nos referimos. Ahora, muy bien. Lo que sí vale, tiene que valer, es un hecho concreto. Si nosotros salimos a la calle y observamos que 2 autos chocan, hay un hecho, un choque, una colisión entre 2 autos. Ahora, cuando empezamos a ver quién tuvo la culpa, si uno se adelantó, me confieso que yo no conozco nada porque no sé manejar, nunca manejé un auto, así que no tengo conocimiento en materia de automovilismo, pero ahí empezamos a discutir de quién fue la culpa y ya cada uno en la interpretación va variando. Entonces, una cosa es los hechos como ocurren y otra cosa es cómo los hechos se interpretan. Es un hecho de que la votación en el CUR para pasar a ser Peñarol fue rechazada. Eso es un hecho. Fue rechazada. Eso es un hecho objetivo. La interpretación de lo que sucedió posterior retrotrae a ese hecho para darle una interpretación. Y otro, que creo que está más apegado al hecho, que somos nosotros, le damos la interpretación de lo que se deriva del hecho en sí. Y en todos los episodios de los órdenes de la vida, cuando se producen polémicas y con una pasión como la que produce el fútbol, esa pasión no va a dejar de cesar y no va a terminar nunca. Es como cuando estamos discutiendo, es un hecho que Pelé fue un jugador extraordinario, es un hecho que Maradona fue extraordinario, Messi fue extraordinario, en fin, pero ¿quién fue el mejor? Y bueno, ahí ya empezamos a distintos elementos para considerar. Ahora, en el episodio en sí, del decanato. En el episodio en sí, en el decanato, vuelvo a señalar que este sí es un hecho objetivo, que la observación sobre la posibilidad de evidenciar la continuidad, nunca Peñarol la levantó. Eso es un hecho.
Y ese es un hecho que yo creo Contundente. determinante a los efectos de la posición de Nacional. Y con respecto a lo de ir a la justicia, lo que pasa que, claro, como dice el doctor, el ser decano de algo no merece la titularidad de un derecho subjetivo como para ir a pedir un juicio declarativo ante el tribunal. Corríjame, doctor, usted que es abogado, porque para ir a un tribunal, para que se manifieste, es cuando hay un derecho subjetivo que está discutido, que se busca certeza sobre esa situación jurídica. Y aquí está en una situación de ser decano, que yo sepa ahora, no sé qué consecuencias patrimoniales puede generar como para reclamar la titularidad de esa calidad. Por eso creo que la pregunta que Añón había dicho, si de ir a la justicia, a mí también se me ocurrió. Me pongo a pensar ahora que no amerita la justicia, habría que hacer un juicio declarativo, es decir, que declarara al Poder Judicial, bueno, el decano es A y no es B, pero no hay un derecho que esté en juego, ¿no es cierto? ¿Pero usted cree que si la justicia se pidiera, la parte perdedora la va a aceptar? ¿La va a acatar? Bueno, Va a seguir con la misma función. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando se discute sobre la nacionalidad de Gardel, si Gardel fue francés o si fue uruguayo, en fin. Algunos han propuesto hacer una prueba de ADN. Sí. Y los argentinos dicen, no, la justicia ya se pidió, porque estuvo el testamento de Gardel. Entonces ya se pidió, como ese testamento decía que era francés, en fin, todo lo demás, se pidió la justicia. Entonces, ¿para qué vamos a ADN? Se pidió la justicia. Ahora también es muy curioso lo que sucedió en ese juicio, porque resulta que se abre una asociación en Buenos Aires con un testamento donde Gardel dice que es francés, que tiene la curiosidad que escribe Toulouse con C en lugar de con S. Gardel no conocía cómo se redactaba su edad de nacimiento, lo cual llama la atención. Y se agrega a ello una partida de función que dice que murió Carlos Gardel, ciudadano uruguayo nacido en Tacuarembó, porque es lo que dice la... Entonces, ¿cómo? El juez, ¿cómo un juez identifica al mismo ciudadano y sin dar mayores explicaciones cuando una partida de nacimiento, un testamento dice una cosa y cuando la identificación de la figura que falleció dice otra? Usted contándome eso me hace dar referencia a que cuando el Kurk le dona a Peñarol lo que quiero decir los con trofeos, esto, sí. que la justicia resuelve una situación, pero no quiere decir que esa situación que resuelve la justicia sobre un conflicto que se plantea sea la verdad. Hace cosas juzgadas, pero eso no quiere decir que sea verdad. Miren que hay muchos ciudadanos que han sido condenados injustamente. Sí, claro. Muchos ciudadanos que han sido injustamente. Por algo muchas veces hay indemnizaciones a ciudadanos. Sin embargo, eso no le va a quitar el carácter de cosas juzgadas. Por eso no ofrece garantía. Lo que sí hay a través del tiempo, una identificación de Nacional eterna con la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que no ha ocurrido con el tradicional adversario. Pero acá hay algo que yo voy a señalar y voy a decir. Con Nacional se consolida el fútbol uruguayo como fútbol uruguayo, nace el fútbol criollo, porque las demás instituciones eran extranjeras. Se consolida el fútbol uruguayo. Con Nacional nace la campaña internacional del fútbol uruguayo, la brillante historia del fútbol uruguayo. Y Nacional es el club que difunde el fútbol al mundo. Impresionante. Después la carne ¿Por gallina. qué no difunde el fútbol del mundo? Porque para Europa el fútbol estaba en Europa. Cuando Nacional va a los Juegos Olímpicos, les muestra a los europeos que de este lado del Atlántico Se juega el fútbol. había un fútbol competitivo y que era el mejor del mundo, y que era el fútbol uruguayo. Y al año siguiente, Nacional es una gira extraordinaria en Europa, al influjo de que sus jugadores habían estado en Colombia, y a raíz de eso
toda Europa ve a los jugadores uruguayos que fueron presentados, aún siendo nacional, eran presentados como los campeones del mundo. Hay testimonios fílmicos, inclusive. Yo, dentro de las pocas cosas que pude ver, fue un gol de Scaloni tirado por penal en Italia. Tiro rastrero junto al palo, como que se señalaba que Scaloni siempre tiraba sus tiros. Nacional difundió al fútbol al mundo. Y atención, con la asociación, Nacional afilia a la FIFA y es que consolida la FIFA. Porque la historia del fútbol fue una lucha permanente entre la FIFA, que inició con unos pocos clubes, y la Federación Inglesa, que era aislacionista, porque hasta en 1924 la Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de la Asociación Argentina, de una de las asociaciones, porque el fútbol también estaba dividido, estaba afiliado a la Federación Inglesa. Pero para participar a los Juegos Olímpicos había que afiliarse a la FIFA. Y Nacional le encomienda, a través de Pedro Manini Río, fundador de Nacional, que era ministro de Relaciones Exteriores, al doctor Juan Antonio Güero, las gestiones para la afiliación de la FIFA. Vamos a señalarlo, vamos a ser justos. Juan Antonio Güero, que no era en aquel momento un fanático del fútbol, era partidario de Peñarol. Muy bien. Pero él cumplió una misión como diplomático, encargado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y logra la afiliación. A tal punto que Güero es el primer vicepresidente no europeo de la FIFA. Pero volviendo al que Nacional difunda el fútbol en el mundo, ¿de quién es el proyecto de realizar el Campeonato del Mundo en 1930 en Uruguay? De Eusebio Bermúdez y Roberto Espino. Sale de Nacional. No solamente difundimos al fútbol, que yo tengo una explicación de cómo fue que se produjo la afiliación de Nacional y la ida nacional, porque encontré unas actas muy interesantes una vez en Nacional. Pero Nacional no solamente va a Colombia, promueve después la gira que era tanto los partidos que tenía, que a raíz de eso es como Boca Juniors realiza también la gira por Europa, una gira que Boca le da mucha importancia, que es lo que a Boca Juniors le da, lo vuelve un episodio muy importante para que Boca Juniors se volviera popular. Pero no solamente difunde eso, sino que además promueve la realización del primer campeonato del mundo en Uruguay. Doctor, ¿puede ser que para la FIFA era fundamental que se celebrara ese campeonato del mundo porque le iba la vida misma como organismo? La FIFA, los efectos de... Lo que pasa que la Federación Inglesa se retira porque la FIFA comienza, después la Federación Inglesa toma una participación importante en la FIFA, se da cuenta que a los efectos de seguir teniendo un predominio que era importante, que participaba en la FIFA, pero en el año 18 la Federación Inglesa se retira, ahí le deja el campo libre a Francia, a la Federación Francesa, donde adquiere gran importancia la figura de Jules Rimet. Sí. ¿Y por qué se retira la Federación Inglesa? Porque la Federación Inglesa pretendía, junto con alguna otra asociación, que Alemania, Italia, algunos países que habían participado en la Primera Guerra Mundial, no fueran afiliados a la FIFA. Y al no hacerse lugar a su petitorio, se retira. Y ahí entonces empieza Jules Rimet, que a los efectos de darle importancia, ya la FIFA había logrado algo muy importante con el Comité Olímpico Internacional. Y lo que había logrado era que el Comité Olímpico Internacional reconociera a la FIFA la organización de los Juegos Olímpicos. De fútbol. De fútbol. Y por eso mismo es que Uruguay juega antes de los Juegos Olímpicos. Sí, no es parte de los Juegos. No forma parte en el inicio de los Juegos. El campeonato Primero el campeonato de fútbol y después empezaron los Juegos. Y la FIFA lo promueve a través de una revista que saca la Federación Francesa
como Olimpiadas Mundiales de Fútbol. Y habla también el torneo, dice Olimpiadas, Torneo Mundial de Fútbol. Y cuando se produce en el año 23 un incendio en el Parque Central, Nacional recibe una nota de la Asociación Argentina donde le ofrece un préstamo de 5.000 pesos a los efectos de que colaborar con la restauración del Parque Central. Y en la nota expresa lo siguiente: no ofrecemos una cantidad mayor porque es nuestro propósito participar el año que viene en las Olimpiadas Mundiales de París. O en las Olimpiadas Mundiales de París. Yo que tuve oportunidad de leer ese acta, inclusive le entregué copia con la autorización correspondiente de la directiva nacional a un historiador muy importante del fútbol uruguayo como es Atilio Garrido, que profuso historiador del fútbol. Atilio Garrido creo que incluso la llegó a publicar la nota. Y esa nota fue, a mi manera de ver, lo que inspiró a Nacional y a las Olimpiadas. Y curiosamente, la Asociación de Fútbol Argentino no concurre, ¿por qué? Porque estaba dividido. Y mientras que acá en Uruguay la federación trató de que la asociación no fuera, con influencia a través del Comité Olímpico, lo que provocó la renuncia del doctor Gigliani, que era el presidente del Comité Olímpico. En cambio, en Argentina, la división sí provocó que no hubiera apoyo. Mientras que acá, a pesar de la división, si bien no hubo apoyo, está el episodio de que Atilio Narancio hipoteca bienes de su propiedad y Numa Pesquera aporta una cantidad importante, a lo que se agrega la ida de Cato La Guarda a España a los efectos de iniciar una gira previa para recaudar fondos. No solamente fue la decisión de la asociación, se habrá tenido importancia nacional en esto, que 2 de sus hombres tuvieron que hacer aportes económicos importantes a los efectos que Nacional pudiera participar. Por eso mismo Atilio Narancio es reconocido como el padre de la victoria. Doctor Navascués, ¿la historia de los triunfos del fútbol uruguayo es la historia de los triunfos de Nacional? No, en el fútbol uruguayo, lo que no hay duda es que en los triunfos del fútbol uruguayo, Nacional fue el principal participante en todo. Es el único club que participó en todas las conquistas. Nuestro tradicional rival no solamente no participó en Colombia, sino que obstaculizó también. Obstaculizó. Proponiendo la no ida. Sí. Después vino el triunfo, determinó la unificación. Vino Laudo Cerrato, en fin. Pero tampoco participó en 4 conquistas del fútbol sudamericano. Ahora bien, hay que reconocer también en una colectividad que tuvo una participación importante en la gesta de Maracaná. Sí, mucho después. Mucho después. Se integró. Se integró. Que tenía una larga deuda que en parte la pagó en esa instancia. Pero desde el punto de vista de los jugadores, de los triunfos, el partícipe fundamental siempre fue Nacional. ¿Qué opina del actual paro en el fútbol uruguayo? El paro es mucho más complejo de lo que venimos hablando, de lo que la gente supone. El paro está en juego una lucha de poder, determinados clubes que no se resignaron a que hubo una transformación en el fútbol uruguayo, transformación que se veía venir porque es lo que la FIFA está imponiendo. Y esos clubes largan una idea que dice la liga. Ahora, ¿alguien escuchó en qué consiste y qué va a cambiar la liga? En primer lugar, la liga ya existe. Una cosa es la liga, otra cosa es la liga con personería jurídica. Que cuando dice la liga, quiere decir eso, la liga con la personería jurídica. Y entonces hay aspectos donde la Asociación Uruguaya de Fútbol quiere tener una tutela amplia y por otro lado hay clubes que quieren formar una sociedad anónima, una personería jurídica, que yo creo que es legítimo eso, que se forme. El tema es cómo se forma. Y acá está cometiéndose el error de un grupo de clubes que a su vez
parten al propio fútbol profesional, porque en forma regimentada, sin pasar por el Consejo de Liga, van y adoptan resoluciones, obviando lo que es la otra mitad del fútbol uruguayo, profesional uruguayo. Este es un tema que hay que solucionar. Si Nacional, no, ¿qué papel está jugando en este problema? No, es parte de la solución. No, el papel que juega Nacional es apoyar el estatuto del fútbol uruguayo. Es partidario de la Liga, pero es partidario de la Liga respetando ciertos ordenamientos que los actuales clubes impulsaron no han respetado. Han creado una comisión provisoria, a mi manera de ver que es ilegítima, pero sobre todas las cosas hay algo que es un proceso de legitimación a través de la y un proceso de transición. La posición de Nacional es que hay que hacer esa posición de transición a los efectos de que se produzca la legitimación y poder finalizar el problema y no esté en una permanente la Liga con el fútbol. Ahora bien, con o sin Liga, la política de selecciones corresponde a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Con o sin Liga, el registro de jugadores pertenece a la Asociación del Fútbol Uruguayo. Con o sin Liga, los pedidos de transferencia los fija la Asociación Uruguaya de Fútbol. Con o sin Liga, el sistema de transferencias que en este momento está computarizado pertenece a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Con o sin Liga, los derechos de televisión y de multimedia correspondientes al fútbol profesional corresponde al Consejo del Fútbol Profesional. Los de selecciones al fútbol uruguayo. Lo que pasa es que ahí empiezan a entrar otros factores, que es la pugna por los derechos de televisión. Que este es el verdadero problema. El verdadero conflicto no es tanto lo que ganan los jugadores de la B. Es un conflicto dentro del que puede haberse iniciado la mutual para establecerlo. Pero desde el punto de vista de lo que es lo que está trabando es que tanto de parte de la asociación como por otro lado del club de la liga dice no, la competencia es mía, el otro no me corresponde a mí, y en ese medio de discusiones la situación se ha venido entreverando. Y va a haber fútbol, se soluciona este problema, pero ese problema, si no se hace el periodo de transición, que es lo que Nacional entiende que debe hacerse, yo creo que el problema va a seguir subsistiendo. Estamos en vías de solucionar este tema. Y no, el paro se va a solucionar, la competencia ahora se va a desarrollar. Se dice que los capitanes... Se sigue actuando jurídicamente después. Ese es el otro tema. O sea, este campeonato se termina, hay que ver qué sucede después. Sí, no, pero por eso, sí. No, yo creo que tiene que haber un diálogo, tiene que haber empezar. Yo tengo, con quienes están en la otra posición, tengo con muchos de ellos muy buena relación. Y hablando con algunos de mis amigos, cada uno defiende su interés, yo voy a señalar, yo personalmente, del delegado del IEPO, Adrián Leisa, soy amigo personal, le tengo gran aprecio, tengo un trato muy cordial, tanto como García, que es delegado de Danubio, Carrau, que es delegado de Defensor. Y son personas con las cuales muchas veces decimos, bueno, a ver si buscamos terminar este problema de una vez. Tengo la esperanza de que eso ocurra. De cualquier manera, el fútbol es tan rico que aunque se vivan conflicto, igual sigue funcionando y sigue sucediendo. Yo a veces cuando me pregunto cómo hacen los cuadros de fútbol para subsistir, es un verdadero milagro. Tengamos en cuenta que Madrid, con el doble de habitantes de Montevideo, tiene 3 cuadros de fútbol, de los cuales 2 son importantes. El otro de 3 o 4. Barcelona tiene un cuadro muy importante que es Barcelona y otro que es de mediana importancia como el Deportivo Español. El Deportivo Español. Y en cambio Montevideo, con 1,5 millones de habitantes, tiene 32 clubes profesionales.
Es imposible. Vamos a decir, cuando se pretenda, dice, no, los salarios de la vez son un poco, pero lo que pasa es que no, la verdad es que no lo pueden pagar. Pero está todo centralizado en los dos clubes grandes. Después, los otros, prácticamente que, no es que no, o sea, existen, pero el peso político y de la Sí, gente pero lo tiene aún Nacional. los clubes grandes tienen que hacer un esfuerzo económico muy grande y todavía aún con el esfuerzo económico muy grande que hacen, tampoco pueden competir económicamente con los clubes de Brasil. Sin duda. Tampoco podían con los de Argentina. La actual situación en Argentina ha achicado la diferencia. Quería preguntarle algo al doctor Navascués. ¿Usted qué opina de en qué ha ganado Nacional en todo este tema del paro? ¿Se ha beneficiado en algo desde el punto de vista más que nada futbolístico? ¿Usted cree que...? Y yo creo que el beneficio que tuvo Nacional fue la recuperación de Ginela y de algún jugador. Y la posibilidad de Gutiérrez de poder tratar de armar el equipo con un tiempo de trabajo que antes no tuvo. En ese sentido se pudo haber beneficiado. Pero atención, los más equipos también se pudieran haber beneficiado. Claro. Peñarol tenía un partido muy difícil, tenía lesionado a Abel Hernández, a su centro delantero suspendido y ahora le ha permitido recuperar alguna figura. Sí, que el tema, los beneficios y los perjuicios son similares para todos. Y dejando un poco de lado el tema político, que la verdad que a nosotros, por lo menos a mí me gusta mucho hablar de lo que es el fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido ver usted este año de Nacional? ¿Le ha gustado cómo juega el equipo de Gutiérrez? ¿Qué opinión le merece todo este tema? No, yo de Gutiérrez persona y de Gutiérrez profesional tengo muy buena opinión, una excelente opinión. El problema que ha tenido Gutiérrez es que no ha podido contar con un equipo estable porque hemos tenido muchas sucesivas lesiones. Muchas bajas, tanto y además hemos perdido jugadores. No nos olvidemos que poco antes de jugar un partido muy trascendente, Rocher se va para Internacional. Es decir, como hasta lo dijeron los comentaristas argentinos, lo que son las cosas. Dice, Rocher tenía que atajar contra Boca y ahora está atajando contra River. Y bueno, es así. El fútbol obliga continuamente a desprenderse de jugadores, no tenemos estabilidad, es muy difícil así trabajar. No es lo mismo para un técnico que dirige en Brasil con un cuadro que tiene estabilidad y que todavía se puede reforzar en cada etapa. Porque no nos olvidemos que cuando jugamos contra Boca, nosotros perdimos jugadores y Boca se reforzó. Sí, tal cual. Porque además toda la estructura de la Conmebol está establecida para favorecer a los cuadros brasileños y argentinos. Participan 6 y 7 equipos de Argentina y Brasil y no participan en la primera etapa. El tema de los todavía en la extranjeros primera también. etapa no se enfrentan entre ellos. ¿Cómo me va cuando dice tantos años que no se gana la Copa Libertadores? Bueno, en primer lugar ha cambiado, pero antes eran 2 equipos por país. Ahora son muchos más de los equipos poderosos. Doctor, ¿eso no va en contra de la universalización de la competencia? Que un país tenga 6 representantes y otro 2 o 3. Y va, pero lo que pasa es que esos son los aspectos económicos. El cambio, hasta 1970, 72, el fútbol uruguayo económicamente era un buen profesionalismo. ¿Por qué? Porque la moneda uruguaya era fuerte. Y en el Estadio Centenario se llenaba. Y era mucho dinero. Y entraba el dinero, entraba por ahí. Cuando vino la televisión cambió. Entonces el mercado uruguayo es muy chico y entonces otros empezaron a tener dinero y los empezaron a tener más fortaleza. Mire que yo vi en el Estadio Centenario, cuando estaban lo que se llamaban los campeonatos de verano, que eran muy importantes. La Copa Montevideo. La Copa Montevideo. Equipos europeos. Yo vi jugar en el Estadio Centenario a Didi. Vi jugar en el Estadio Centenario a Rivellini. Vi jugar en el Estadio Centenario a Tostado. Vi jugar en el Estadio Centenario a Carlos Bianchi. Vi jugar en el estadio a Happel, figura del fútbol austríaco que después fue director de Holanda. Salvo con la única excepción de Beckenbauer, que cuando vino a Alemania no vino con Alemania, yo creo que yo vi a los grandes jugadores del fútbol del mundo jugar en el Estadio Centenario.
Yo vi 4 veces jugar en el Estadio Centenario de Alfredo Di Stéfano, el jugador más completo que existió. No digo que haya sido el mejor, pero el más completo porque hacía todo y hacía bien. Cualquier aspecto que usted es más, es un caso muy curioso, porque hoy cuando se considera al Real de Madrid como el cuadro más importante del fútbol, que ha dado el fútbol, el cuadro de más títulos, y esa gloria que tiene el Real de Madrid en el año 53 estaba en cuarto, quinto lugar dentro de lo que es el fútbol español, inclusive el Barcelona. El Atlético de Madrid tenía más copas en aquel momento que el Real de Madrid. Llega Alfredo Di Stéfano por un elemento muy casual, porque lo contrataron tanto el Barcelona como el Real Madrid. ¿Y por qué los dos? Porque había existido en Colombia lo que se llamaba una liga pirata, que estaba afuera y se llevaba jugadores sin pasar por el periodo de transferencia. Entonces, cuando después Colombia se oficializa, Di Stéfano estaba en Millonario, pero había sido jugador de River. Y Barcelona habla con River y Real de Madrid con Barcelona, se presenta un conflicto y la FIFA mandó un mediador. En aquel momento era una FIFA distinta y el mediador le propone que jugara un año en Barcelona y otro año en Real de Madrid y después adoptar una resolución definitiva. Pero ¿qué sucede? Barcelona contrata a Cubana y le dice al Madrid que se le da determinada cantidad, se queda tranquilo. Con Di Stéfano. Y entra Di Stéfano. Cubana era un jugador espectacular, pero no era Di Stéfano. Cubana era un jugador espectacular, sí, pero no era Di Stéfano. Pero además Di Stéfano se transforma, es una cosa muy curiosa. El fútbol europeo en aquel momento era un fútbol de mucho pelotazo. No eso de que vemos el fútbol jugando, ahora que no, en aquella época era distinta. Y Di Stéfano se transforma en un jugador de toda la cancha, porque él mismo lo decía, veía pasar la pelota por arriba, empezó a bajar, no la tira, témela a mí. Entonces se transformó en un jugador de toda la cancha. Marcaba, cabeceaba, dribleaba, pateaba bien. Di Stéfano ganó una Copa del Rey con Barcelona en la última jugada. Cuellar driblea a Domínguez, tira y la pelota entraba en el arco y cuando va a entrar un jugador detuvo la pelota. ¿Quién fue? Fue Di Stéfano. Increíble. Larga la jugada, se la da Gento, va corriendo, Gento driblea, levanta un centro y quien llega para cabecear y hace el gol es Di Stéfano. En la misma jugada salva el gol y hace el gol de triunfo en el último minuto. Creo que Pelé tiene la misma opinión que usted sobre Di Stéfano, que fue lo más grande. Fue el más completo. Yo no digo que fue más. Para mí el más grande fue Pelé, pero el más completo, ¿por qué? Porque hacía todo y todo lo hacía bien. No era el mejor cabeceador, pero cabeceaba muy bien. No era el mejor dribleador, pero dribleaba muy bien. En lo cual creo que sí era quizás el mejor, era pasando la pelota además. Además tenía un sentido tan antivedetismo. Era cascarrabia, tan antivedetismo, que lo decía Puskás. A él Di Stéfano le ponía muchas veces doble marca. Y Di Stéfano le decía a Puskás y a Rial y a Gento, hoy no juego, jueguen ustedes, no me la den. Y él se dedicaba a marcar al mejor jugador del cuadro contrario, cambiaba 1 por 3. Eso lo inventaba él en la cancha. Hoy con el vedetismo que tienen los jugadores, ¿ustedes se imaginan? Jugadores haciendo ese sacrificio para pasar inadvertido, pero ganaba el equipo. Entonces Puskás decía, al otro día los diarios decían, Di Stéfano no brilló como otras veces, nosotros sabíamos que era el mejor jugador de la cancha. Fíjese a qué extremo llegaba Di Stéfano. Y el cuento, y yo le voy a contar algo que para demostrarlo, que a mí me sucedió una vez hablando con Ariel Krasowski. Krasowski fue el 5 en la Copa de Oro, jugaba en Wander, era jugador en Wander, y lo contrató Boca, y jugó en Boca. Krasowski llegó a ser compañero con Barcelona. En 81. Y a mí me dijo una vez que Krasowski hablando, si a mí me preguntan qué jugador fue el que más me impresionó, yo digo Di Stéfano. Y me dice, ¿cómo va a decir Di Stéfano si vos ni lo viste jugar? Si vos no, jugué con él. Cuando fue director técnico de Boca,
tenía 60 años, se metía con nosotros en los picados. en los entrenamientos y no lo podíamos parar, nos mataba. Eso lo dijo Krasowski, que lo vio entrenando con él. Y por eso también cuando se dice, Aníbal Paso una vez dijo una frase muy interesante, porque cuando se dice que los de antes no podían jugar ahora, vamos a entenderlo. Si participamos, si partimos de la base que tendrían el entrenamiento de entonces, no. Pero si están con el entrenamiento de hoy, ¿cómo no van a jugar si la pelota ahora es mucho más liviana, aquella era mucho más pesada? Y la dieta, y la concentración. La concentración y la suplementación. Desde luego, con aquellos elementos no jugarían. Pero la mejor demostración que el jugador bueno de toda la época se evidencia con jugadores que duran 20 años. Y el caso más claro es el de Stefano. Un jugador del 45 deja jugar en el 65. Ya en el 65 el fútbol había cambiado. Uruguay y Argentina se sintieron impotentes en los campeonatos mundiales. Ya Europa con la preparación física nos mataba. Y sin embargo de Stefano corriendo los mataba a todos. Y bueno, y de Stefano es el creador de la grandeza Real de Madrid. Esa conjunción Bernabéu y de Stefano. Un episodio casual, cambia la historia, no era un club gran tradicional. ¿Y saben quién es el único técnico que salió campeón tanto con el Barcelona como Real de Madrid en España? Como no sé. Se llama Enrique Fernández. Uruguayo. La Braga, Duarte, Petrón, Enrique Fernández y Iturbide, la marca blanca nacional del 33. Jugador de Nacional, Enrique Fernández. Y fue técnico, fue campeón 2 años consecutivos en Barcelona. Ahí es cuando Barcelona empieza a resurgir. Y después es el primer campeonato que gana en el 53, en 54, el Real de Madrid, con Enrique Fernández. Fue técnico con los... Es verificado, es el único técnico campeón con las 2 veces hasta acá. Sí tendremos para hablar, doctor, ¿eh? Nos vemos en octubre. Bueno, muy bien. Para hablar del quinqueño. De lo que sea, con mucho gusto, ¿no? Hay avidez para escucharnos sobre el quinqueño. Y después, cuando usted pueda también, un programa solo de Atilio García. ¿Qué le parece esta programación? Bueno, muy bien. Les puedo afirmar, fíjense que yo, en octubre, bueno, el 18 cumplo 84 años. Sus primeros 84. Si habré visto fútbol, en mi primer partido en la cancha estaba Walter Gómez, estaba Di Stéfano, y Nacional River Plate argentino, vi jugar a Morena, Pedernera, en fin. Si habré visto fútbol, si habré visto jugadores, si habré visto con el transcurso del tiempo ídolos de Nacional, pues yo les puedo asegurar que no hubo un ser que haya despertado en una biblioteca tan grande como Atilio García. En una época que solamente lo conocían por los diarios, no era esa difusión que ahora tiene con la para mí va a ser un programa muy especial porque fue el ídolo de... García, si pasaba caminando por 18, la gente se paraba. Para mí va a ser un programa muy especial porque era el ídolo de mi padre. Bueno, la verdad que fue un placer escuchar a Hernán de todas las cosas que la verdad que nos nutrió y creo que nos vamos muy... Inclusive de la actualidad. De la actualidad y bueno, y de cosas que pasaron que por lo menos yo que no viví, así que bueno, le agradecemos a Hernán y a todos los que estuvieron del otro lado hasta el jueves que viene a las 18:30 aquí en Radio Arte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.